Muy buenas, gente, sean bienvenidos a otro episodio de Indoctos. En este día vamos a tratar sobre las drogas, sobre su historia, la consecuencia, las consecuencias sociales y consecuencias jurídicas que podría tener. Yo quisiera iniciar con un poquito del análisis histórico eh, y con la definición, obviamente, la definición, ¿quién la tiene aquí, Shos? Me fue el pedo. Bueno, respecto a las drogas, es interesante ponerse a pensar el concepto en sí mismo, ¿no? Se entiende por droga cualquier sustancia química que tenga un efecto directo sobre el sistema nervioso central. Entonces, independiente del concepto en sí mismo de droga, está bueno pensar cómo el concepto dispara ciertas representaciones sociales que hace que personas adopten una postura positiva en el caso de nombrar a la droga de cierta manera o negativa y los estereotipos que lleva aparejado eso, ¿no? Un ejemplo rápido que se me viene a la mente es la diferencia de llamarlo droga, que inmediatamente se asocia con delincuencia, irresponsabilidad, etcétera, a llamarlo sustancia psicoactiva, ¿sí? Que tiene otro tipo de aparejamiento y otro tipo de representación social, ¿no? No sé Claro, qué yo piensan creo, ustedes. sí es cierto, creo que la palabra droga tiene una connotación un tanto negativa, ¿no? Como bien mencionas, se asocia a la decadencia, ¿no? Al delito, vaya. Rápidamente pensamos, como bien dices, la droga y vemos, no sé, o se nos viene a la mente la cocaína, la heroína, ¿no? Cuando Eh, bien podemos también nombrar o categorizar a las drogas, al café, ¿no? Que tiene Exacto. la sustancia, la, la, cafe, la cafeína, ¿no? Que también altera el sistema nervioso central. Creo que incluso está considerado como tal el tabaco Tal cual. y algunos El azúcar. psicofármacos que son bajo Exacto. prescripción médica. Exacto. Entonces, Entonces, sí, sí, tal Sí, cual. que además otro de los otros elementos que podemos también aparejar a la definición de droga es que estas sustancias son aquellas que son susceptibles de crear dependencia, ya sea psicológica, claro. física o ambas. Entonces, también estos productos que menciona Beto, pues el café, en muchas personas generan dependencia y tal vez no física, pero es una cuestión que ya psicológicamente las personas adhieren a su vida, ¿no? Se hacen dependientes de Sí. ciertas Tal cual, tal sustancias. cual. Y bueno, Ajá. respecto a eso, fíjense qué curioso, ¿no? Que las drogas han estado presentes en la historia de la humanidad desde el comienzo, ¿no? Totalmente. Inicialmente con rituales religiosos, eh, Realmente. sociales, no sé, se me viene a la mente el ejemplo de la ayahuasca, que tiene que ver con un ritual de conexión con con seres superiores, con cómo uno induce la alteración de la conciencia para lograr estados de conciencia profundos, el peyote en el caso de México también con objetivos religiosos. Entonces, en este juego de las drogas, independiente del efecto que tenga la sustancia en sí, es interesante cómo el factor sociocultural define si la droga es buena o mala, porque como decía Dante, el ejemplo del azúcar, el ejemplo del café, el ejemplo del tabaco, el ejemplo del alcohol, Alcohol. son drogas que tienen una aceptación social, o sea, yo puedo andar borracho en la calle y no va a generar alarma en absoluto, pero si personas perciben que tengo olor a marihuana de repente, van a asociar inmediatamente que soy una persona peligrosa o que estoy poniendo en riesgo su seguridad, ¿no? Entonces, fíjense qué curioso que independiente del impacto de la sustancia en nuestro organismo, tiene que ver con una concepción de esa sustancia en sí misma. Sí, Sí. claro. Parece muy Lo que... interesante. No No, sé. dale, dale, dale. Digo, me parece muy interesante lo que acaban de decir acerca de cómo el concepto de la palabra de lo que es una droga, en estos días se ha estigmatizado como algo puramente recreativo o de ocio. O sea, antes ni siquiera, bueno, otras culturas no tenían una connotación tan, Negativa, ahora ¿no? sí que ahora sí te tan vana o tan frívola para estas sustancias. O sea, Claro. lo veían
como una manera de alterar su conciencia, e incluso el propio Homero, no me acuerdo en qué libro habla del uso de drogas para agarrar como que valentía y ir a combatir a las batallas. Entonces, el uso de estas sustancias ha estado presente en la historia de la humanidad desde el principio, pero creo que apenas hace, no sé, a lo mejor unos 2 o 3 siglos que se le ha dado una connotación negativa y de ocio completamente para pues, desvirtuarlas y de alguna manera prohibirlas, Exacto, ¿no? exacto. Fíjate que desde los tiempos primitivos hay que relacionarlo siempre con la religión, ¿no? Por ejemplo, estos ritos para acercarse a la divinidad, para tener inmortalidad, que incluso lo vemos en los egipcios, por ejemplo, que su ritual era para tener inmortalidad de Osiris, ellos bebían cerveza con pan. Entonces, fíjate cómo este elemento de alcohol siempre va a estar presente en este tipo de ritos, incluso en la Eucaristía cristiana también se ve este elemento, ¿no? También los bacos, el dios Baco y Dionisio, obviamente, pues el alcohol era un elemento esencial, el vino era un elemento esencial para poder tener esa cercanía con la deidad, para poder compartir pues la inmortalidad del alma. Sí, Según claro. los bacos, por ejemplo, cuando ellos bebían vino, el demonio los poseía y podían hacer hazañas, lo que ahora conocemos, que pues esa es la consecuencia de la misma droga, ¿no? Que altera tu sistema nervioso. Tal cual, tal cual. Bueno, y también se me viene a la mente el hecho de cómo el concepto de droga, o yo personalmente me gusta llamarle sustancia psicoactiva, está como regulado o determinado por 3 variables que siempre van a ser la subjetividad, que tiene que ver con el vínculo que tiene esa persona con la sustancia. Quiere decir que no todo consumo es problemático. Hay personas que sostienen un vínculo con la sustancia y no necesariamente impacta negativamente en su vida, ¿no? Eso sería la parte de la subjetividad. Luego está la parte esta del contexto, los discursos, lo que estábamos platicando, lo que decía Nata o lo que decía Arturo, es cómo el concepto de esa sustancia influye histórica y culturalmente, ¿no? La conceptualización, la significación que se le da. Y por otro lado, la sustancia en sí misma, ¿no? Que parte de la sociedad piensa que este dicho famoso cayó en las drogas, o sea, como que se le otorga a la sustancia una entidad propia que, o sea, que te posee y ya uno pierde total voluntad, ¿no? Y yo personalmente creo que es una percepción un poquito errada, porque bueno, la sustancia en sí misma es una realidad objetiva, ¿no? Depende de cualquier percepción. Existe en el mundo, depende de si alguien lo ve o no, ahí está la droga. Yo creo que el hecho de creer que la droga lleva a la perdición es una forma de sacarle responsabilidad a las personas de su propia decisión, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Creo que es importante Sí. diferenciar o hacer énfasis en que cuando estamos hablando de droga, o sea, según la OMS, la droga es cualquier sustancia como una sustancia activa como para curar enfermedades, todo eso es una droga. Por ejemplo, hablaban de la cafeína. La cafeína, el alcohol y el tabaco son las 3 drogas más común, de uso más común en el mundo entero. O sea, son consideradas drogas, pero legales. O sea, hay una clasificación de drogas legales y drogas no legales. De hecho, hay más clasificaciones como drogas de uso exclusivo medicinal y cosas de ese tipo. Hay que hacer una diferencia en, por ejemplo, cuando hablamos de drogas de uso recreativo, como son, o las ilegales, que la sociedad está marcando como ilegal hoy en día, vamos a hablar claro. No va a causar, no podemos, tenemos que hacer una diferenciación entre ellas, porque no tiene la misma repercusión en el cuerpo humano utilizar, por ejemplo, marihuana, cannabis, o que utilizar heroína. Entonces, si no lo aclaramos, podemos confundir a las personas, porque efectivamente tiene mucha responsabilidad el ser humano, o sea, cualquier individuo, de qué tanto le afecte el uso de ciertas sustancias. No es como que cayó en las drogas, como lo estaba Exacto, diciendo tal cual.
aquí nuestro amigo, pero en algunas drogas yo creo que tiene el individuo un poquito más de valor o de un poquito más de participación en el desenlace de cómo lo va a llevar el uso cotidiano de esa sustancia. Pero hay drogas que no es así. Hay drogas, por ejemplo, como la heroína, que aunque tú desees dejarla, el cuerpo humano tiene ciertas reacciones que te hacen que la necesites y que Tal cual. Sí, te haces Sí, tal cual. dependiente y Tal que te cual. hagas dependiente. Entonces, no es lo mismo decir, es que él es un vago, no trabaja, pero no es por la marihuana. Y posiblemente esa persona, si no usara marihuana, sería igual de vago, igual de flojo. Exacto. Pero Tal no es cual. lo mismo compararlo con alguien que por algún accidente tuvo que utilizar heroína, incluso a veces desde los médicos, o alguna otra sustancia que lo ha hecho dependiente. Hay que hacer las diferencias, es Tal importante hacer cual. las diferencias durante el Es desarrollo de este podcast. tal cual fundamental, o sea, es totalmente fundamental lo que acabas de decir, porque bueno, en eso en definitiva tiene que ver cómo uno adopta o toma la decisión de crear políticas públicas con respecto a la drogadicción, ¿no? O este concepto loco de drogadicción. Es, en el caso que mencionas, el concepto, si nosotros asimilamos la sustancia psicoactiva con este concepto de decadencia, drogadicción, toxicomanía, delincuencia, etcétera, obviamente nuestra respuesta ante esa problemática va a ser de total abstinencia o tolerancia cero, y por el contrario, si entendemos la realidad de las drogas o de las sustancias psicoactivas, como yo personalmente lo concibo, que es no todas las personas mantienen una relación problemática con la sustancia, bueno, ahí el Estado debería adoptar otro tipo de medidas un poco más heterogéneas, ¿no? En el sentido de, no sé, por ejemplo, este modelo de reducción de riesgos y daños, se me viene a la cabeza. Entonces, para ser breve, yo creo que es fundamental esa distinción que acabas de dar con respecto a las drogas lícitas e ilícitas, y cómo ese tipo de definición, que en general está dada por el Estado, porque, bueno, obviamente lo lícito está regulado por un marco cívico penal, ¿no? También influye en la concepción que tiene la sociedad sobre ese tipo de sustancias. Entonces me parece fundamental eso que acabas de decir. Sí es una cuestión esto que están señalando, muy importante y sí tiene que ver mucho la percepción desde esta parte del Estado para efectos de adecuar las políticas públicas que se impulsen, pero sí hay como un velo que cubre y muchas veces se deja guiar este tema de las drogas por ya cuestiones más estigmatizantes, ¿no? Ya prejuicios sociales que se tienen. Por ejemplo, yo encontré, hablando de este tema de las políticas públicas en materia de drogas, el informe sobre la situación del consumo de drogas en México de 2019, que emite la Secretaría de Salud y la CONADI, que es la Comisión Nacional contra el Consumo de Drogas. Ujú. Y, por ejemplo, aquí yo encontraba una cifra que es que de 2010 a 2017 se registran 22.856 muertes en México por trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de distintas drogas. Y la cuestión aquí es que la principal sustancia asociada con el mayor número de muertes fue el alcohol, o sea, fue el consumo de alcohol. Y la última, dentro de las últimas drogas que estuvieron asociadas con estas muertes, fue el consumo de cannabinoides, o sea, de marihuana, que aquí encontramos como esa disociación, ¿no? Socialmente se tacha más o se asocia el consumo de cannabis o de marihuana con algo desagradable, algo improductivo, algo socialmente reprobado, cuando el alcohol es el que mayor cantidad de muertes se está generando y es una droga legal. Y entonces la política pública, Una en base a locura. qué o sea, la política pública del Estado, ¿qué está tomando en cuenta para establecerse, ¿no? O sea, ¿qué está Exacto. tomando en cuenta entonces? Y Yo quiero fíjese, agregar algo. sí, adelante. Creo que hay un estigma social bien fuerte en cuanto al tema de las drogas.
se suele asociar a las personas que consumen estas sustancias con personas pues de clase baja, jóvenes de bajos recursos, de colonias pobres, de barrios. Y la verdad es que no, que el tema de las drogas está extendido en toda la población social y es sobre todo quienes tienen el mayor alcance económico, las mayores posibilidades económicas, son también quienes más las consumen. O sea, por ejemplo, la gente suele estigmatizar a los jóvenes que consumen las drogas como pandilleros, personas improductivas, pero una realidad que ninguno de los que están aquí va a poder negar es que cuando estamos en la facultad nos damos cuenta que el 70%, 80% de los estudiantes son bien drogos, se meten algo, o se meten hierba, que es lo más natural, se meten perico, se meten otras cosas, y pues lo más común, todos son bien borrachos. Pero como ellos se dedican al estudio, están haciendo algo, la gente no los estigmatiza de la misma manera que se estigmatiza a los chavos que son de barrio. Pero yo lo que quería nada más apuntar es que este tema de las drogas está totalmente extendido en toda la población social. Sí, sí, y fíjense qué curioso, ¿no? Que si hablamos de personas de estratos socioeconómicos altos, como Steve Jobs, un montón de artistas, un montón de bandas de rock que utilizan las drogas o sustancias psicoactivas como influencia en su creatividad, como Con ellos un, no hay mo- pedo. un motor o sea, para cambiar su conciencia, etcétera. La gente admira ese tipo de consumo y no hace ningún tipo de cuestionamiento al respecto. Pero cuando hablamos de estratos socioeconómicos bajos, como dijo nuestro compañero recién, todo el mundo se horroriza y le parece hasta normal que el pobre de acá de la vuelta de mi casa, de la colonia paupérrima en la que vive, obviamente sea un drogadicto, ¿no? Entonces, fíjense el contraste entre que Interesantísimo. Steve Jobs consuma LSD y Juancito de acá a la vuelta consuma marihuana. Y si yo le pregunto a ustedes quién es el que me robó algo o quién es el que es potencialmente delincuente, ¿quién van a decir ustedes? Juancito, ¿no? Entonces, fíjense cómo trae aparejado el concepto de droga detrás una concepción de sujeto, ¿no? En los De años, hecho, Sí. dale. perdón. Digo, no quería agregar, de hecho, este tipo de estigmatización se remonta incluso a la historia del racismo, o sea, a los negros de Estados Unidos, después de la abolición de la esclavitud, se les empezó a asociar como personas que mayoritariamente consumían cocaína y a partir de esto fue que, o sea, si bien ya no eran pues esclavos, seguían siendo segregados a través de pues, la estigmatización y del uso de estas sustancias, ¿no? Que pues, prácticamente todo el mundo las consumía en las fiestas. Si te vas a el siglo XVII, XVIII, en el Palacio de Versalles, ¿de qué estaba yendo? Pues, todas las fiestas era de cocaína, incluso el mismo Freud la usaba todo el tiempo y había muchos medicamentos con heroína, o sea, pues muy impresionante cómo se ha dado y cómo se ha usado como arma política por parte de pues, muchos gobiernos, sobre todo Estados Unidos, para incluso intrometerse en países pues, menos desarrollados. Tal cual. Es muy político, está súper politizado este tema también. Oigan, Coincido. Ujú. en Sí, los años 60, 70, creo que en Estados Unidos se da el boom de este rollo de las drogas. Es como decía este Maiko, el tema de las drogas, pues es tan viejo como la misma humanidad. O sea, parecen gemelos siameses, nacen casi juntos, uno con la necesidad y el otro con la promesa de aliviar o superar esa necesidad. Bueno, estábamos hablando sobre los años 60, 70, cómo se da este boom acerca de las drogas. Creo que hay una novela muy referente en este tema que es la novela de Aldous Huxley, Las ventanas de la nueva percepción. En honor a este libro, Morrison le pone así a su banda, las ventanas, las puertas, las puertas. Los vidrios. Sí, Los Beatles. Ah, los Beatles. los Beatles. Entonces, es bien interesante lo que pasa en esa década, porque se empiezan a hacer muchos experimentos
acá científicos y sociales para ver las propiedades que tenían estas sustancias psicoactivas. Y pues sí se daban cuenta que sustancias como el LSD, como los hongos, como el cannabis, o sea, expandían la conciencia de las personas y se daban cuenta que el conocimiento que tenemos de la realidad de las cosas es sumamente limitado. Me acuerdo de una serie, ¿cómo se llamaba? Black Mirror, creo, ahí en Netflix, que es la del tren, la del morrito que pierde a su mamá, entonces tiene que ver cómo la recupera y todo esto. Y allí, pues, es lo que hablaba este brother de Argentina, de cómo hay un chavo que está generando un juego, es un programador, y entra un nuevo empleado a esa empresa y el jefe lo presenta con el vato que es el creativo de ahí de la empresa para que le dé como que unos tips. Entonces el vato se lo lleva a su departamento y le dice, sobres, ponte esto, o sea, un papel LCD. Y le dice, ¿para qué? Y le dice, pues para que se te active la conciencia. Entonces ya cuando se lo toma, se lo pone, es lo chido, o sea, los efectos que muestra la serie, cómo empieza él a ver cómo los colores pues, casi los puedes oler, los puedes tocar, y es lo que planteaba, o sea, cómo estas personas utilizaban estas sustancias como recreativas y también con fines creativos, con fines para producir cosas que de otra manera no podemos alcanzar en un estado, por así decirlo, normal. Tal cual. Entonces, en los 60 se da este boom y la novela icónica de eso creo que es la novela de Huxley. Fíjense cómo varía la concepción que nosotros tengamos de la sustancia, la respuesta que va a tomar el Estado o las instituciones para trabajar sobre ello, ¿no? De repente, si tomamos una actitud de prejuicio ante la sustancia psicoactiva, va a ser este modelo de tolerancia cero, ¿no? De total abstinencia, hay que hacer una guerra contra las drogas, todos los drogadictos son unos enfermos. Y la contraparte, que sería la que nosotros, o yo al menos adhiero, es esto que menciona acá nuestro compañero, fíjense el potencial que tienen las sustancias psicoactivas como terapias alternativas a las tradicionales, como el ejemplo de los hongos, ¿no? El hongo y el principio activo del hongo, que es el psilocibino, cómo funciona como antidepresivo, ¿no? Esto de resetear el cerebro y demás. Entonces, muy interesante ver cómo la concepción que tengamos de las drogas va a ser la respuesta que tenga el Estado y las instituciones para trabajar ante eso, ¿no? Sí, claro, que actualmente también está tomando una perspectiva diferente, porque si bien en cuanto a las políticas públicas, y está enlazado con esto mismo del LSD que señalaban, se está dando un tratamiento diferente, porque, por ejemplo, yo estaba viendo en un documental que vi acerca del uso del LSD, pero con microdosis. Y esta cuestión del uso de las microdosis, que ahí se maneja ya y se termina concluyendo que el LSD en microdosis es la droga de las élites. Hace un momento mencionaban, ¿no? Pues vemos a artistas, a bandas de diferentes géneros o personajes públicos famosos que señalan, ¿no? Y dicen, no, pues yo utilizo cierta droga o algo y para estimular la creatividad y la concentración, estas cuestiones. Sin embargo, vemos que eso no está al alcance de una persona normal. Por ejemplo, en este documental que yo veía y por lo que se concluía que las microdosis de LSD se está convirtiendo en la droga de una élite, se está difundiendo mucho una cultura de la utilización del LSD con fines terapéuticos, pero sin la compañía de un terapeuta. Y se está fundando, por ejemplo, yo vi que en Países Bajos hay un señor que se llama Miles Katz, que fundó una empresa que se llama Síntesis.
Y prácticamente hacen reuniones donde te dan una guía de consumo de LSD y psilocibina, pues por unos días, y te cobran $2,000. Son unos días de consumo guiado de alucinógenos. Pero pues díganme quiénes tienen acceso a este tipo de servicios, ¿no? A pagar primero el viaje hasta Países Bajos a consumir este tipo de servicios, que el mínimo Exacto. son $2,000. Entonces se está como también cambiando, ¿no? Se está cambiando la percepción, pero igual esto lo podemos comentar más adelante, no sé, Exacto, va exacto, más Dante. pegado al fenómeno social. Exacto. Y bueno, yo creo que también tiene que ver con la accesibilidad que tenemos a la información. Porque si bien el ejemplo que dabas del Sí. servicio de $2,000 tranquilamente podría ser sustituido por, bueno, acceso a la información, con solo yo saber cómo consumir de forma segura esa sustancia psicoactiva, Sí. yo tranquilamente podría autoexplorar ese tipo de medicación. Y con esto no quiero decir que no quiero impulsar una automedicación y estoy fomentando el consumo, sino digo que miren qué importante que es que el Estado tome un rol activo en la información, Sí. que dejemos de ocultar una realidad que sí existe, Claro. que no existe tal cosa como una guerra contra las drogas, sino más bien... Oigan, el problema de esto es cuando se privatiza, creo que es lo que dice Dante, o sea, cuando no todo el porcentaje de la población puede tener acceso a estos beneficios, sino solamente una élite, un sector de la sociedad. O sea, cuando escuchaba que estaba diciendo esto Dante y cuando este brother Michael hablaba acerca de los usos terapéuticos, me acordaba de una conferencia que había visto donde un médico, no me acuerdo si era psiquiatra, estaba hablando de los usos terapéuticos y medicinales que tenía esta sustancia del LSD y habían hecho un experimento con soldados que tenían estrés de posguerra. Entonces no me acuerdo cuánto era el número de soldados a quien lo habían aplicado, pero el 80% se habían curado, se habían alivianado. Y entonces él habla del procedimiento, de cómo funciona el LSD, esta sustancia en la región del cerebro. Entonces él dice, cuando la persona sufre el percance, o sea, el trauma, la persona vuelve a revivir el trauma, pero lo revive desde su estado de la amígdala. Y en la amígdala, como sabemos, es la región más primitiva del cerebro. Entonces, en esa región del cerebro se albergan todos nuestros temores más primitivos, todos nuestros temores. Entonces, él dice, cuando reviven estas personas el Exacto, trauma, exacto. la zona Muy que se interesante eso, activa, no, la verdad no lo sabía y bueno, la fíjense zona la que se activa, aplicación, muy interesante. la zona que se activa es esta zona, entonces la persona no puede superar el trauma porque lo revive desde el temor. Pero dice, con el LSD se desactiva esa zona del cerebro que produce el temor y se activa la zona prefrontal, que es la zona más evolucionada del cerebro. Entonces la persona puede revivir el trauma, pero ya no desde el miedo, sino desde la razón y puede entonces buscar una solución a su problema. Entonces ponía las pruebas, él estadísticas de cuántos soldados se habían superado estos problemas y entonces hablaban como que de la droga del futuro, o sea, como de la droga terapéutica que iba a superar pues muchas terapias que como decía Michael al principio, pues son de un tiempo a veces pues muy, muy extenso. Muy bien. Oigan, yo quiero, pues para poner un poquillo más de orden, ya vimos el trasfondo histórico, ya vimos un poquillo de lo social en la actualidad. Yo quiero preguntarles para ustedes cuál es el motivo del que se use la droga actualmente, o sea, en la época anterior y en lo primitivo se utilizaba con fines religiosos únicamente. Y ahora, ¿por qué consideran ustedes que se usen las drogas? Porque ya cualquier joven, como decían ahorita, las usa para sus fiestas, para su día a día. Yo Buena creo que, pregunta. yo creo que la droga ha venido siendo más utilizada porque la vida se ha vuelto un tanto más difícil. Ha habido incremento de enfermedades que antes no eran tan visibles como el estrés y todo.
y ese tipo de enfermedades más emocionales. Entonces la droga te ofrece muchas veces una válvula de escape para salir de una realidad no tan bien, Del ajetreo, vaya. no, sí, del ajetreo, del trabajo, de salir de la realidad un poco, te ofrece ese servicio de reconfortante, ¿no? Pero muchas veces las drogas mismas te hacen caer en un estado bastante depresivo. Yo estaba ahorita pensando en que no cada caso de cada drogadicto es diferente. Se me vino a la mente una historia que yo creo que ahí lo voy a explicar Vaya, bien. esa palabra como que Drogadicto, drogadicto sí. ya pasó Me de hizo moda, ruido. ¿eh? Sí, sí, Y a sí, mí también. se me vino a la mente Dale, una dale. Me historia dolió. de que yo no sé si tú te identificas. Mejor di persona que consume drogas. Bueno, una persona que consume drogas, creo que cada caso es diferente. Sustancias Yo, psicoactivas. yo también Voy a pienso que esconder mi mota para que no te escuche, carnal. yo también pienso que debe haber una cierta apertura hacia el uso, quitarle esa estigmatización que tiene el uso de ciertas drogas, de ciertas drogas. Creo que hay unas drogas que sí son, no las podemos meter en la misma categoría, pero por ejemplo en el uso de la marihuana, yo recordaba una historia con un amigo, no voy a decir su nombre porque nos escucha cada que subimos un video. Saludos, bro. Es el que Saludos. publica, ¿qué ven en esta página? No, ese no es, pero es otro que nos escucha del trabajo. Saludos, tú sabes quién eres. Y él me decía, pero es que Michael Phelps, ¿Con qué letra empieza? Dale. No te decía, es que creas. Michael Phelps usa drogas, es que Steve Jobs usa drogas, Jim Morrison usaba drogas. Y yo le dije, Jim Windows. pero es que es la persona, no es la sustancia. Él usa Exacto. drogas, pero él viene de trabajar 8 horas. Un cirujano usa drogas, dice, sí, güey, pero no usa drogas todo el día como tú, sin trabajar. O sea, agarra la onda. O sea, cada caso es diferente. La sustancia no es la que te lleva a hacer, a, a caer en distintas etiquetas, pero muchas veces sí viene acompañada. Entonces, Tal cual. es una línea bastante delgada. Sí, sí. Oye, sin Javi, lugar a dudas. una duda. Entonces quedaría como que justificado que una persona que trabaja todo el día sí use drogas y una que no trabaje no lo haga. O sea, Sonó muy panista. o sea, ¿tú permitirías que las drogas sean lícitas para las personas que sí trabajan y no No, lo sea para las que no? yo creo que, por ejemplo, el uso de la marihuana creo que debe de ser lícita para todas las personas, yo pienso, y que debe de estar regulada por el gobierno, aceptada por el gobierno, que paguen impuestos como lo es en California. Pienso que debe de ser así, abierto al público en general, que quiten ese estigma de que es ilegal, cuando ya en algunos países ya es legal. O sea, se me hace bastante ilógico que haya muertes en el tercer mundo o en Latinoamérica, para ser más claros, por el uso de la guerra contra el narco, contra la marihuana, cuando aquí en California vas y sin nada te venden lo que quieras en tiendas normales, porque aquí ya es legal. Entonces a mí se me hace como doble moral e hipócrita ese tipo de lucha. No estoy diciendo que la persona que no trabaja no tiene que tener acceso a las drogas. Estoy diciendo que tiene que haber un uso responsable, Tal cual. de las sustancias. O sea, no, hay personas que no le dan un uso responsable a las sustancias, y por eso caen en un bucle que va hacia abajo. Y recordemos que, por ejemplo, la marihuana tanto se peleó para su legalización porque es considerada una droga de puente que te lleva a otras sustancias más adictivas y que te causan un daño más grande a tu cuerpo. Entonces hay que matizar un poquito nuestra aceptación para el uso de las drogas. Jefa, ahorita vengo. Aquí la ¿A dónde vas, pregunta es, mijo? ¿A dónde vas, mijo? A drogarme. Bueno, pero con responsabilidad. Es que aquí Tal es un cual. tema, aquí entramos en el tema, Lleva suéter, hijito, lleva suéter. de verdad aquí entra la polémica, porque esto que dice Claro. Javi es real, pero una cuestión es, primero, lo que decía Michael, ¿no? O sea, la información, lo primero es que las personas tengan acceso a la información real, al conocimiento, ¿no? Que necesitan para poder hacer un consumo responsable.
La segunda cuestión, que es lo que menciona Javi, es que aquí ya entramos a un equilibrio entre las libertades sociales y lo político. O sea, el ciudadano normal tiene derecho a hacer, a consumir lo que él desee, ¿no? Ilegal o legalmente. Pero cuando esto se convierte en un problema de salud pública, como es en muchos lugares del mundo, ¿hasta dónde puede llegar el Estado para solucionar esto? O sea, Maravilloso. al nivel de la prohibición. O sea, Excelente. y es Excelente. aquí donde entra la polémica y este equilibrio, ¿no? Que tenemos que encontrar. Buenísimo, buenísimo ese comentario. Tal cual es, básicamente ahí radica. El problema no es consumo sí o consumo no, sino el cómo. Cómo esa persona mantiene ese vínculo con la sustancia, ¿no? Mientras algunos alteran su estado para cometer actividades ilícitas, otros lo hacen para impulsar su creatividad, para adquirir nuevas ideas, para expandir su estado de conciencia, etcétera. Entonces, de repente hay que preguntarse cuál es el rol del Estado en el consumo privado de las sustancias. El Pero Estado, yo creo que el Estado jamás va a ser capaz de llegar hasta el individuo y de regular incluso cómo se consumen las drogas de manera individual. O sea, tal vez de manera colectiva puede sugerir cómo usarla, qué tanto, cuáles no se recomiendan. Y si viviéramos en un estado ahora sí que perfecto y que todas las drogas fueran legales, a lo mucho podría limitarse a ello, pero yo creo que jamás el Estado va a poder meterse hasta dentro de las casas y decirle a la persona y mandarle o de alguna manera influenciarla para que no se vaya pues a un camino de adicción, ahora sí, hablando. Y me llamó mucho la atención lo que comentaban hace rato, de cómo está estigmatizado socialmente, pero creo que si volvemos a caer en esos temas de pues, tú sí puedes consumir droga porque tú sí eres productivo para la sociedad, porque tú sí funcionas para este sistema, volvemos a caer en un tipo de meritocracia pues, un poco ingenua, ¿no? Y una A utopía mí, también, ¿no? sí, yo Claro. siento que no va Bueno, por sigue ahí. habiendo sesgo. Sí. A mí que se droguen todos y que se mueran los que se tengan que morir. Es que precisamente esa es la problemática, porque sí, o sea, el Estado en realidad, ese es el límite, o sea, lo privado, ¿no? El exacto, individuo, la libertad exacto. individual de la persona, pero también el Estado está fundado con esta finalidad ideal, si lo queremos ver así, pero el fin del Estado es preservar al individuo, otorgarle seguridad, salud, entre otras cuestiones, ¿no? Pero en este tema en específico, cuando el consumo de drogas se convierte en un problema de salud pública, ¿hasta dónde debe de llegar el Estado o de qué forma podría involucrarse para un consumo responsable? Que en realidad esa sería la medida, no tanto la prohibición, Dante, pero... perdón que te interrumpa, Okay. pero dices que la finalidad del Estado es preservar la seguridad del individuo. Creo que precisamente las personas de un estrato social bajo consumen drogas es precisamente a su inefectividad en esta labor o tarea del Estado hacia los individuos. Los individuos para sobreponerse a la realidad que viven, pues no les queda otra alternativa a veces que desviarla un poquito, que ignorarla, y a veces es a través del consumo de estas sustancias. Exacto. Sí, claro. Es interesante que mencionaron lo del Estado, como nada más como entre paréntesis. Creo que el Estado sí tiene la responsabilidad de hacer un cambio social y de influenciar o orientar de involucrarse a los menores o a la sociedad en general hacia ciertos lugares. Pero a la pregunta de aquí es, ¿qué tanto le conviene al Estado que se haga un uso más responsable de las drogas? Porque las drogas muchas veces son también un instrumento de sometimiento de un Estado opresor, es la verdad. Puede ser, sí. Bueno, igual si nos ponemos a ver desde el punto de vista del interés estatal, tengamos en cuenta que el hecho de legalizar las drogas, que en el caso de México la marihuana sería una industria multimillonaria, al Estado le súper convendría tomar participación en el mercado de las drogas. No solo por la regulación que tiene que ver con el consumo problemático de sustancias psicoactivas, sino también como ser un partícipe
en la regulación de la comercialización de la marihuana, ¿no? Y esto lo nombro el ejemplo de México porque, bueno, la capacidad tanto de México como de Colombia, por ejemplo, de producción marihuana es increíblemente grande. Entonces, sería ahí una doble cara, no solo como benefactor para cuidar a los ciudadanos, sino también como también un ingreso extra al PBI. Te iba a Y vemos preguntar a la, ti, por ejemplo, Michael, ¿qué tanto, lo preguntaba aquí en el chat, qué tanto le conviene tú como politólogo, qué tanto le conviene a un Estado que el mayor negocio del Estado y de las élites de un país es la pobreza, porque la pobreza es un negocio para las élites? ¿Qué tanto le conviene al Estado que la mayoría de la sociedad sea pobre y sea dependiente de alguna droga? Entiendo. ¿Qué le Muy parece? buena pregunta. Igual la pobreza es un fenómeno con un montón de aristas, en el cual la droga es una de ellas, pero también están involucrados otro tipo de aspectos, ¿no? Yo creo que el negocio de la pobreza tiene más que ver con la educación, está más relacionado a la educación, yo creo. sí. A ningún gobierno le conviene una ciudadanía culta. Entonces, si bien la droga influencia ese tipo de aspectos, yo creo que la pobreza radica principalmente en la falta de educación. Pero muy, muy buena la pregunta, excelente, la verdad. No sé qué piensan ustedes, muchachos. Oigan, y yo quería devolverme a la pregunta que había lanzado Nata, que era ¿por qué las personas consumían drogas? Este, bueno, dice Freud en El malestar de la cultura, no nos extrañe pues que bajo la presión de tales posibilidades de sufrimiento, el hombre suele rebajar sus pretensiones de felicidad. No nos asombra que el ser humano ya se estime feliz por el solo hecho de haber escapado a la desgracia, de haber sobrevivido al sufrimiento, que en general la finalidad de evitar el sufrimiento relegue a segundo plano la de lograr el placer. Entonces, Freud, aquí en este texto del malestar en la cultura, identifica tres áreas a través de las cuales a los seres humanos nos deviene el sufrimiento, que es desde el interior, desde el propio organismo, que segundo a segundo vamos muriendo, desde el exterior ante las inclemencias naturales, que no podemos estar siempre del todo seguros, y del propio contacto y la convivencia con el otro. Tanto el otro puede representar para nosotros un soporte, un socorro, como puede representar para nosotros un peligro. Entonces, de estos tres lugares es de que nos viene el sufrimiento. Pero Fromm, en el arte de amar, creo que identifica un sufrimiento más agudo, que es el sufrimiento que todo el género humano ha experimentado, que es el sufrimiento de la soledad, de la separación. Y cito, aquí dice Fromm, en el infante la yoidad, o sea, su estado consciente, se ha desarrollado apenas, él aún se siente uno con la madre, no experimenta el sufrimiento de separación mientras su madre está presente. Su sensación de soledad es creada por la presencia física de la madre, sus pechos y su piel. Solo en el grado que el niño desarrolla su sensación de separatividad e individualidad, la presencia física de la madre deja de ser suficiente y surge la necesidad de superar de otras maneras la separación. De manera similar, la raza humana en su infancia se siente una con la naturaleza. El suelo, los animales, las plantas constituyen aún el mundo del hombre, quien se identifica con los animales, como lo expresa el uso que hace de máscaras animales y de tótems. Pero cuanto más se libera la raza humana de tales vínculos primarios, más intensa se torna la necesidad de encontrar nuevas formas de escapar a este estado de separación. Y una forma muy usual de esto son las drogas. Entonces, por eso nosotros entre la cultura de los jóvenes vemos muy extendido todo este rollo de las drogas, del alcohol y del sexo, que no tienen otra finalidad que intentar trascender este estado de separación y de soledad que vivimos. Entonces creemos que a través de unirnos a otro cuerpo, a través del acto sexual o de ingerir alcohol y sentirnos que se borran estas líneas divisorias entre el yo y el otro, pues creo que esa es una de las fuertes tentativas que nos provee las drogas, las sustancias, el alcohol, donde se borran, o sea, estos estados divisorios entre el yo y nos sentimos partes de todo, del todo, nos sentimos uno con el amigo, con los amigos, y creo que eso es uno de los recursos más potenciales que tienen
las drogas psicoactivas. Oigan, sí, relacionando lo que dice Javi, lo que dice ¿cómo te llamas? Wilberforce. Ah. Yo pienso que estos son los elementos básicos por los que los motiva, ¿no? La sociedad actualmente está motivada primero por lo que decía Javi, ¿no? El cansancio, el mero capitalismo, el tanto trabajo. Aunado a esto, el problema existencial del que habla Martín Delgado. Y fíjense que hay una contradicción ahí, una paradoja en cierto sentido, porque se toman las drogas para salir de la realidad, ¿no? Para salir un poquillo de la depresión, pero son estas mismas drogas las que los llevan a eso. La cocaína, por ejemplo, estaba leyendo que dispara la hormona esta de la felicidad, serotonina, no sé si es, pero tiende a estropear esa parte del cerebro y ya no puedes generarla por ti mismo. Entonces, ahí es donde se hace dependiente. Y pues aquí entramos al problema social, ¿no? Y ahorita que mencionaban el Estado, me parecía, y que ya lo habían mencionado en el grupo, el tema de Canadá, donde ya el mismo Estado ha puesto ya locales para recibir a los drogadictos, ¿no? Y que ahí se droguen con seguridad, porque al Estado le genera mucho más gasto tratar las enfermedades de transmisión sexual, todas esas enfermedades que se pasan de jeringa a jeringa, ¿no? Entonces, el Estado ya optó por algo más barato, entregarles. Entonces, aquí es donde yo les digo, ¿hasta dónde llega el Estado? O sea, ¿cuáles son los motivos del Estado? Evidentemente, no solamente es la felicidad de los individuos, sino también muchos otros factores como la salud. Ahí, No. Nata, ¿me escuchan? Sí, sí. Pues bueno, precisamente esa paradoja o esa contradicción que dices, igual yo ya la había traído a mi mente en estos momentos que estamos hablando de esto. Y yo soy de la opinión de que, bueno, tal como decía, creo que es Michael, ¿no? Sí. Acerca de los tres, las tres cosas que se toman en cuenta en el análisis, digamos, social de la droga, que es, ¿no? La subjetividad, la sustancia en sí misma y Sí. también el simbolismo social que trae aparejado. Dentro de todo, recordemos que en sí misma la droga, o sea, la droga como tal no existe ya dada en la naturaleza en el sentido de que no es un objeto simplemente que encontramos y ya. O sea, es un proceso, lo llamemos, que lleva todo un proceso de manufactura. Es decir, son los Sintético. medios. Sí, o sea, pero más que a lo sintético, lo que voy es que es una fabricación en un todo, hasta simbólicamente, ¿no? A lo que voy es que la droga como producto final, pues tiene o atraviesa varios medios, ¿no? No solamente los medios químicos, a lo que me refiero, sino que, por ejemplo, el narcotráfico, el crimen organizado, que ya supo mercantilizar, que ya supo capitalizar el dinero que entra a través de las drogas, pues evidentemente al ser un actor que participa activamente y quizá es el principal actor dentro del consumo irresponsable de las drogas, genera demasiada violencia alrededor, ¿no? O sea, si tenemos en cuenta que el producto final es una cosa, pero para llegar a ese producto final tuvieron que pasar muchas manos, tuvieron que pasar muchas mentes y tristemente en muchos casos tuvo que haber dinero de por medio, tuvo que haber sangre de por medio. Aquí es donde el problema ya trasciende de la esfera meramente individual, ¿no? Porque como decía Michael, como decía Dante, pues sí, el Estado, en principio, ¿no? El Estado nace precisamente dentro de su faceta liberal en cuanto a la protección del individuo. Tal cual. Pero aquí ya vemos un problema que ya sobrepasa el individuo porque, o sea, quizá el Estado ya no diga, bueno, el problema es que Roberto, el problema ya no es que Dante, el problema ya no es que Nata consuman la droga ellos, sino que para que ese producto llegue a las manos de estas personas, hay muchas muertes por detrás, o sea, hay muchos secuestros por detrás, hay muchas familias destruidas por detrás. Entonces, aquí es donde ya no solo se vuelve un aspecto de salud pública en sentido estricto, ya vemos seguridad interna, seguridad internacional, relaciones políticas, ¿no? Ya vemos que México es un puente, o sea, que el mercado fuerte, el mercado duro, pues, es Estados Unidos.
Y México siendo frontera, y frontera con Estados Unidos y frontera con Centroamérica, o sea, vemos cómo desde los lados de Colombia, Venezuela, Perú, donde se empiezan a generar los primeros, ¿cómo decirlo? La primera materia prima para llegar hasta la droga, pues México, o sea, estamos en una posición geopolítica, le digamos, pues bastante complicada, ¿no? Porque el gringo, el consumidor gringo, quiere coca, quiere metanfetaminas, quiere marihuana, pero el Estado, al no haber sabido capitalizar eso en su momento, y capitalizar no me refiero en sentido estricto al dinero, sino a que no lo supo controlar, a que no lo supo valorar, a que no supo hacer llegar a la población la información debida, los cuidados necesarios, las restricciones también debidas, porque recordemos que también ningún derecho es absoluto. Pero el problema es que hoy en día ya es el narco el que está por detrás, ¿no? Lo llamemos este segundo estado, ¿no? O que junto con el mercado, diría Ferrayoli, tenemos esos poderes salvajes dentro del estado, que el derecho simplemente no puede, no puede colmar esas lagunas por el momento, pues ya entran también las políticas públicas. Tal cual, tal cual. Entonces, el Estado tiene que encontrar la manera de hacerte llegar el producto de una manera saludable, de una manera que por lo menos se otorguen los medios para tú poderla consumir responsablemente. Y ya si tú no quieres hacerlo responsablemente, pues tratar de disminuir el impacto negativo solamente a ti, porque estás en la libertad tanto de hacer bien como de hacer mal a tu propio cuerpo. El problema pues es todo lo que hay alrededor, ¿no? Y aquí es donde las políticas públicas, que yo creo que Michael podrá expandir más el tema, es donde viene el verdadero problema, ¿no? Porque en cuanto a derechos, sabemos que aquí en México, por lo menos técnicamente, todavía siguen penalizadas, ¿no? Y apenas la marihuana se empezó digamos, ni siquiera no está legalizada como tal, sino que simplemente por virtud de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad, pues la puedes consumir, ¿no? Pero a través tienes que incoar todo un juicio excepcional para ello. Entonces, aquí el chiste es, bueno, ¿cómo controlamos a estas fuerzas públicas, o no públicas, son estas fuerzas políticas negativas como lo es el narcotráfico, que viene a ser uno de los principales rivales, porque dirán, bueno, ahora el narco, si esa es una de sus principales fuentes de comercialización ilegal, si el Estado lo legaliza y vemos que cualquiera de nosotros puede hacerlo y entramos a una lógica de libre competencia de mercado, pues al narco no le conviene, ¿no? No figura en sus planes como tal. Entonces, respondiendo a las dos preguntas, yo creo que sí, efectivamente, la gente consume drogas y depende también pues del estrato social en que te encuentres, porque bien puede ser para escapar de una realidad pésima como los países de tercer mundo en el cual el Estado ha sido ineficaz al momento de proveer los medios y la satisfacción personal. Y del otro lado, de las altas esferas, pues también las consumes para librarte de tus propios problemas, ¿no? Que como sabemos, tanto la pobreza como la riqueza traen sus dilemas internos. Y no han podido hacer, o el rol del Estado aquí es, digo yo, lograr o enmarcar las vías para que el producto llegue a ti como consumidor, que tú tengas la información para poder, cuando menos, consumirla responsablemente y a la vez poder superar estos poderes, vamos a llamarlo, que son diametrales al Estado, que en este caso es el narco y el mercado internacional. A final de cuentas, como decimos, el consumidor irresponsable va a querer seguir consumiendo y si le sale más barata una coca, le llegamos roja por la sangre que trae por detrás, pues la va a consumir, ¿no? El mercado siempre encuentra fallas en el sistema y al final de cuentas los precios son los precios y los dealers son los dealers. Entonces el Estado tiene una tarea bastante grande en el que ya no solo el derecho, sino las políticas públicas, creo, son las más idóneas para ir atacando el problema desde ahorita, ¿no? Yo quisiera responder un poco a esa postura, sin sonar demasiado zurdo o chairo. Creo que no hay que olvidar la importancia de ciertos grupos como lo son las mafias, que últimamente se han clasificado como terroristas, pues para ciertos gobiernos, ¿no? Como Estados Unidos, las FARC en Colombia, los grupos de mafia en México, y pues yo creo que cabría clasificar a los terroristas de Medio Oriente dentro de ellos,
han servido también como un instrumento político para que Estados Unidos pueda pues, ejercer poder sobre otros países. Creo que está más que claro y se ha demostrado con bastante evidencia que incluso el propio gobierno de Estados Unidos hace poco hubo una noticia de que el mismo Ebrard, el canciller de México, le pedía pues, al gobierno de Estados Unidos información de que por qué se descubrió que sí había sucedido un cruce de armas ilegal que iba destinado directamente a estos grupos de narcotráfico, ¿no? Entonces yo creo que si existen y son tan fuertes, en parte es porque se han dejado y porque ha convenido que así existan. Creo que no debemos poner al Estado en una postura tan ideal como pretendemos que sea o como debería de ser, y pues de cierto modo quitarles tanto peso o tanta carga social para no caer en el error de querer idealizar todo lo que debería o todo lo que hace el Estado en contra de pues, las acciones negativas que tienen esos grupos en la sociedad, ¿no? Hay países como en Canadá, como en Portugal, que después de la abolición de la dictadura, se legalizaron la mayoría de las drogas. Entonces, y con esto la delincuencia en su tráfico y en su venta ha caído demasiado. Incluso como mencionaban antes, no me acuerdo quién fue, las enfermedades derivadas del consumo de estas drogas también han disminuido muchísimo de acuerdo a las políticas sociales que se han implementado. Entonces, creo que es muy importante abordar este tema para no caernos en un sesgo tan derechista, por decirlo así. Para terminar, en un minuto, el hombre se vuelve adicto a todo lo que le promete aliviar su sentimiento de soledad y separación, llámese alcohol, drogas, personas o incluso redes sociales. Dale, Dante. No, solamente, pues estábamos comentando esta cuestión que mencionaba Nata, que en otros países se ha tomado esta medida de proporcionar metadona ambulatoria, ¿no? Para las personas por este problema de salud pública, de adictos, y evitar la dispersión de enfermedades como el VIH y el hepatitis C. En el mismo informe que yo les citaba hace un rato, yo encontraba una cifra. En México se estima que hay aproximadamente 6.305 personas que viven con VIH dentro de esta clasificación que hace el informe de personas que consumen drogas inyectadas, y maneja una cifra dentro de esta misma clasificación de personas que consumen drogas inyectadas, que aproximadamente entre el 81 y 96% de las personas viven con hepatitis C. Entonces esto pone a México como el país con la problemática más alta respecto de toda América Latina. Y la cuestión es que lo que hace el Estado es tener únicamente seis oficinas de dispendios de metadona en modalidad ambulatoria. 2 son públicas y 4 son privadas, y se encuentran en ciudades de la frontera norte del país, que son Tijuana, Mexicali, Baja California y Ciudad Juárez. Entonces vemos que es insuficiente, ¿no? Relacionando lo que mencionaba Natanael hace rato y abonando a que el Estado pues se ha visto rebasado, ¿no? En cuanto a las políticas públicas que tienen que aplicar para solucionar las drogas como un problema de salud pública. Muy bien. Martín Delgado, tu conclusión, carnal. Sí, bueno, la hipótesis que planteaba Juan Jacobo Rousseau era que el hombre pues era bueno por naturaleza, y que era la cultura, que era la sociedad quien degeneraba esta bondad en el hombre al imponerle exigencias que no eran naturales en él, y era donde surgían ambiciones que eran contra natura, y de donde surgía la malignidad en el estado del hombre. Y la contrapartida o la antítesis era de Thomas Hobbes, quien creía que no, que el hombre, al hombre primero lo antecedía el estado natural, y después al estado natural lo antecedía el orden social, el orden cívico. Y entonces en ese sentido,
pues se plantean estas disyuntivas de cómo opera el orden social, el Estado, la política, el orden civil, y yo lo planteo así. Hobbes lo plantea así: el hombre es bueno por naturaleza y en su naturaleza no le hace falta nada, entonces todo lo que se le impone del exterior le corrompe. Entonces, en ese sentido, si habláramos de las drogas, diríamos que las drogas como producto cultural corrompen al hombre y le hacen pues desviarse de los caminos más rectos que impone la sociedad. Pero en el sentido hobbesiano diríamos que lo que es natural en el hombre no es la bondad, sino todo lo contrario. Y entonces que éste tiene que renunciar a su voluntad para someterse en este acuerdo común que es el estado cívico, el estado social. En ese sentido diríamos que el hombre es donde renuncia, en el sentido de las drogas, a su felicidad, a su voluntad por el bien común. Pero cuando retorna el hombre de su estado civilizado, su estado natural, retorna precisamente cuando el Estado no satisface o no cumple estas promesas de seguridad que le brindaba a él. En este sentido es cuando pues yo digo que todos estos retrocesos que como sociedad tenemos se deben en gran medida pues a la ineficacia de este instrumento social. Entonces voy a cerrar nada más con una cita. Dice: quien vea fracasar en edad madura su esfuerzo para alcanzar la felicidad, aún hallará consuelo en el placer de la intoxicación crónica, o bien emprenderá esa desesperada tentativa de rebelión que es la psicosis. Entonces creo que muchos de estos sujetos sociales que caen en una dependencia crónica de sustancias químicas o caen en un estado patológico como una psicosis, pues creo que son síntomas acerca de lo mal que estamos como sociedad y de lo mal que funge el Estado en cuestión de preservar las garantías del sujeto. Muy bien. Arturo. Pues yo nada más quiero decir pues que el Estado nos ha fallado, que nos quitó la libertad de decir qué chingados meternos al cuerpo y pues no nos proporcionó la seguridad que pues nos había prometido, pues para el bien común, como bien dice Martín. Pues también considero, pues, para mí, tratando de no sonar demasiado extremista, pues que la moralidad judio-cristiana y el negocio que representa la ilegalidad misma de las drogas, pues no hacen más que interrumpir el verdadero camino hacia el cambio para bien de todos, el cual pues ya está demostrado en varios países como Portugal o como Canadá. Tal vez no disminuye el consumo, tal vez no hay menos drogadictos, pero pues sí sale más barato educarlos, sí sale más barato atenderlos socialmente que pues estar curando cómo se enferma, ¿no? Creo que eso es todo para mí. Javi. Yo terminando, creo que también refuerzo el punto de Arturo y creo que el Estado nos ha fallado, pero más que nada nos ha fallado por esa forma en la que se involucró activamente en el narcotráfico, lo cual agravó las cosas y encareció las drogas, empobreció un país y los invito a pensar cuánto es que verdaderamente el Estado quiere terminar con el uso de las drogas. O sea, cuánto le conviene a nuestro Estado terminar con el uso de las drogas o hacerlo legal. ¿Quién perdería si lo haces legal? O sea, los mismos corruptos del Estado perderían al hacer legal las drogas porque ellos están involucrados dentro del narcotráfico. Vivimos en un país donde se sabe que los políticos están involucrados, pero no se hace nada. ¿Por qué? Pues no sé. Creo que como ya lo había mencionado en toda la charla, la censura de las drogas, pues sí es un ataque directo a la libertad, ¿no? O sea, como bien mencionaban, cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que uno desee, pero sabemos que también esto representa riesgos a corto y mediano plazo, ¿no? O sea, tampoco me gustaría tomar una postura
a favor o en contra. Este es un tema muy complejo y creo que no se puede definir uno de un lado o del otro. Este tema de las drogas y principalmente esta palabra de droga todavía tiene, y yo creo va a mantener una connotación bastante negativa asociada a la delincuencia, al ocio, vaya, todo lo que lleva al estrato social más bajo y malo, ¿no? Entonces, no me gustaría tomar una postura, simplemente diré que por un lado sí afecta la libertad de las personas, pero sí prefiero, por mi parte, personalmente, que se siga manteniendo esa restricción del consumo, ¿no? Porque creo que si se da paso a la distribución, a la venta, más que una solución, pienso que va a generar más conflictos. No creo que el narcotráfico se vaya a quedar con las manos cruzadas y vaya a permitir que sea legal. De un modo va a querer tener el monopolio, quizá atacando a los comercios de venta libre, a los comercios legales. Luego, creo que generaría más gente dependiente, o sea, aquella gente que nunca consumió drogas, creo que sería una puerta para que ahora sí lo haga y traería más problemas. Entonces, por mi parte, yo preferiría, en cierto sentido, que siga restringido el uso de las drogas, ¿no? O sea, no quiero tomar una postura totalmente radical, no quiero sonar tan conservador, pero ese es mi punto de vista, ¿no? Okay. No sé ustedes qué opinen ahí. Michael, Bueno, ¿una conclusión, sí, bro? para cerrar, la conclusión sería no olvidarnos que la temática de las drogas es multidimensional. Hay muchísimas variables para tener en cuenta, no enfocarnos solamente en la sustancia en sí misma, sino el concepto que le damos a ella y cómo de ello se desprende una respuesta estatal, ¿no? Eso como primera medida. Y bueno, como segundo, invitar a nuestros oyentes a que repiensen cuál es la relación que tienen con las sustancias, aquellos que consumen, aquellos que no consumen, de qué manera participan en esto que es una problemática que nos concierne a todos. Y bueno, personalmente, para finalizar, mi opinión sería que de alguna manera aquellos que desean consumir lo hagan de una forma segura y legal, y aquellos que eligen no consumir, que no influyan de manera negativa en ello, ¿no? A manera de resumen, yo creo que eso sería todo. Muy bien, yo estoy un tanto de acuerdo con Beto. La verdad es que la situación, por ejemplo, en Vancouver, o sea, ver a los vatos que se están inyectando, que ya son dependientes, a mí se me hace demasiado trágico y, o sea, relacionándolo con lo que dijimos ahorita, ¿no? De que la gente está cansada, o sea, lo único que quiere es descansar, es salir de sus aprietos, de su realidad. Y luego, aunado a eso, el vacío existencial que mencionaba este Martín Delgado, yo creo que aquí en México, por ejemplo, si se legalizaría, sería un caos total. Imagínate la cantidad de centros de drogadicción que se tendrían que abrir para, para poder solventar todas esas personas. Claro que aquí tendría que entrar el Estado, como siempre, como ya lo mencionamos, en una educación, como decía Michael, más estable, más sólida en cuanto a esos temas. Eh, pero en conclusión, también diría que no se puede idealizar tanto con el Estado. Y pues básicamente es eso lo que quería decir. No sé, ¿alguien más quiere agregar algo ya para terminar? Falta Iván. Oye, Nata, aunque creo que bueno, ya sé que vamos a cerrar por ahí nada más un poquito. El problema, por ejemplo, ahí en Canadá, en Vancouver, creo que aunque no se hubieran creado esos espacios, o sea, la gente se seguiría, pues obviamente, drogando en espacios públicos, ¿no? O sea, creo que esto fue una última medida un poco arriesgada, pero a la vez creo que no había más.
fue como que la última alternativa, ¿no? Y pienso yo que en ese sentido el Estado hizo lo correcto, porque no puedes ocultar lo que todo el mundo ve. O sea, literalmente la gente camina por las calles y se encuentra a esta gente en el piso, ¿no? En el suelo, con sobredosis, sufriendo los problemas, bueno, las consecuencias de las drogas. Entonces, creo que estos centros sirvieron un poco para, pues, controlar este consumo, ¿no? O sea, lo hacen de una manera más responsable, vaya, porque ellos mismos les brindan las dosis y tienen ciertos horarios. Entonces, esto permite también que ellos ya no busquen de manera ilegal y se expongan a la delincuencia como tal, porque nosotros sabemos que a veces para poder consumir drogas, pues se tiene que recurrir al drug dealer, ¿no? Al que vende, pues a las tienditas, y te expones al peligro de muchas maneras. Entonces, que el Estado te provea ya la droga, ciertas dosis, pues te evita incluso hasta que robes, que vendas tus pertenencias y que caigas en una bancarrota. Entonces, en ese sentido creo que hicieron lo correcto. Ahí nomás para abonar un poquito al comentario que decías de que era trágico. Punto, sí, también estoy de acuerdo con Beto. Oigan, Sí, me acuerdo. Dale, Dante. sí, no, nada más iba a mencionar así que es verdad, pero la cuestión aquí es que esa medida que toma Canadá es una respuesta, o sea, es una respuesta ya a la última consecuencia del problema, ¿no? Así Pero es. al Estado le corresponde en realidad tomar medidas previas al problema, o sea, tendría Sí, que claro. tomar medidas preventivas, Sí, era algo que ya estaba no rebasado. simplemente correctivas o de respuesta. Entonces, sí, Y pues el Estado cumple ahí con esa necesidad, pero tendría que moverse con una, Sí, pues con un, tendría que evitar, ¿no? Que la sí, droga sí, llegue antes de que a las ese personas se punto. vuelvan dependientes, ¿no? una Hoy respuesta en ya día ya para... Oigan, no existen medidas preventivas para una crisis de salud como la que se ve hoy en día, que es la drogadicción. O sea, ya no hay medidas preventivas. Lo que se Ya no hay, Sí, es exactamente. que es un fracaso, es que ya Sí, es un o sea, fracaso. respuestas ahí al se tiene problema. que tomar exactamente ya una respuesta a la situación. Esto es lo que hay, ni modo, o sea, ya no puedes hacer nada, o sea, para corregirlo oye, más que... pero es que en un sentido lo que dice Beto de cómo la misma, el Estado, este órgano, está mostrando la realidad cruda que viven estas personas que son Claro, adictos, o sea, ver en la calle personas sufriendo una sobredosis. Y eso creo que siempre ha sido el problema con los países de primer mundo, o sea, que han tratado de ocultar esto donde realmente hay un gran número de consumidores, pero como eran países de primer mundo, o sea, siempre el tema de las drogas estaba más enfocado a países más bajos. Y entonces me Tercer mundo. acordaba pues de esta frase que dice, mientras más luce uno, mientras más perfecto luce uno por fuera, más demonios tiene por dentro. Entonces, en ese sentido, creo que lo que está evidenciando esta situación que menciona Beto, pues es eso, o sea, que toda la mierda que hay de fondo y que no se quería mostrar. Entonces, alguien ha levantado la alfombra y ha descubierto todo el desperdicio y el mugrero que hay de fondo. oye, Nada más para agregar algo, me acordaba de una entrevista que le había hecho a Sigmund Bauman, entonces donde le preguntaban acerca del éxito de Facebook. Y él dice, bueno, el éxito de Facebook se debe a que Zuckerberg intuye de alguna manera el mayor temor de la humanidad. Y este mayor temor de la humanidad es el temor a sentirse solo, a sentirse excluido y a sentirse separado. Entonces les crea una plataforma donde siempre pueden estar conectados las 24 horas del día con todas las personas que quieran. Entonces de esta manera les crea una ilusión de estar conectados con los demás. Creo que en parte esa es la respuesta ilusoria que otorga las drogas a los consumidores. claro. Les otorga esta sensación de que de placidad, de satisfacción, de aminorar sus penas. Y realmente creo que eso es lo trágico. Si pudiera decir trágico, diría que es lo trágico de las drogas, que las personas jodidas de barrio, de clases bajas, las utilizan realmente para eso, para evitar sus penas o aminorarlas un poco, mientras que las clases altas pues las utilizan como medios recreativos.
Así es, la neta sí. Ahí, también ya manera de conclusión, nada más como comentario, señalábamos, ¿no? Hace unos momentos, por qué la sociedad, por qué las personas se drogan, ¿no? O consumen sustancias psicoactivas, y señalábamos que es para escapar de su realidad, ¿no? La problemática social, en muchos casos, impulsa a estas personas, la soledad que mencionaba así Martín. Yo recordaba este texto que estoy leyendo de Charles Baudelaire, que se llama Los paraísos artificiales. Él parte del relato de que en la época en la que él escribía, en el postromanticismo, 1840, se hacían unas reuniones de intelectuales, ¿no? Donde se reunían a consumir hashish y vino y a dialogar. Entonces, él reprueba de cierta forma el consumo de hashish y enaltece el consumo de vino, considerando que la producción artística, porque pues él era artística y en su búsqueda estética, él plantea que la producción del arte tiene que partir de la realidad y de la realidad del sufrimiento. Entonces, él desde esta perspectiva dice, condena las sustancias psicoactivas que tienen un efecto depresivo o de aislamiento, como es el hashish, ¿no? Que tiene un efecto depresivo en el sistema inmune en la persona, a diferencia, por ejemplo, del vino, del alcohol, que él relaciona con la solidaridad social. Concluyendo, él señala, y a mí me gustaría quedar con esta reflexión: si el ser humano al intentar escapar de su realidad con el consumo de sustancias psicoactivas, no está, de cierta forma, propiciando que este adormecimiento social que va a impedir que haya un cambio, una transformación en la forma en la que nosotros socialmente y en la que el Estado atienda estas problemáticas, ¿no? De cierta forma, el ser humano, al seguir escapando de su realidad, estimula su propia segregación y su propio aislamiento con el consumo de sustancias psicoactivas. Lo dejo como una pregunta y como una reflexión también. Muy bien. Creo que en eso que dices, Dante, planteas dos cosas. O sea, el aislamiento es un recurso que utiliza el hombre para evitar el sufrimiento que conlleva las relaciones humanas. Y las drogas también son otro remedio para evitar este sufrimiento. Entonces creo que ambos son una misma vía. No la misma, pero semejante.